hacerme consulta del parcial cuando finalice la clase, ¿sí? Me quedo para ver qué es lo que es, si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a ver. Ya. Y ahora vamos, lo que quiero es avanzar un poco en la clase como para dar un poco más del programa test de hipótesis. Tengan en cuenta que esto yo voy a tomar en el examen final. A los alumnos que regularicen en el examen final voy a tomar algo práctico relacionado, aparte de lo teórico, con test de hipótesis, ¿sí? Y para los que vayan a recuperar este viernes, ya recuerden que intervalo de confianza, ya puede entrar intervalo de confianza para la diferencia de medias o para la proporción también, ¿eh? Puede entrar cualquier tipo de ejercicio del práctico de intervalo de confianza. Si test de hipótesis, esto voy a tomarlo en el final. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien la filmina? ¿No hay problema? Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a la clase de hoy. Prueba de hipótesis. Muy bien. Digamos, es un complemento de lo que hicimos anteriormente de intervalos relacionados con intervalos de confianza. O sea, test de hipótesis o contraste de hipótesis o prueba de hipótesis es también parte de la inferencia estadística. En cuanto a inferencia, recuerden que si bien hablamos nada más de estimación puntual, desarrollamos mejor la estimación de intervalos, la estimación de parámetros por intervalos de confianza, y ahora lo que vamos a hacer es poner a prueba un valor de un parámetro en esta unidad. Generalmente se pone a prueba el valor del parámetro y dependiendo de que si yo rechace o no lo que yo digo que es mi hipótesis, es lo que nosotros estimamos el parámetro dentro de qué intervalo estaría. Entonces, como para que, bueno, recuerden, acá vamos a ver inferencia estadística, de manera que también vamos a hablar de estimadores, vamos a hablar de distribuciones muestrales, porque para poner a prueba una hipótesis acerca de la media poblacional, voy a trabajar con la distribución de la media muestral, o sea, todo lo mismo que hicimos en estimación por intervalos de confianza, ¿sí? O sea, por eso es que se pone ahí que voy a usar la información muestral para verificar la suposición, si se cumple o no la suposición que yo voy a hacer acerca de un parámetro poblacional. Es como para ponerlos en ambiente, por ejemplo, un investigador tiene cierta hipótesis, o sea, acerca de un parámetro poblacional. Y ahí les puse un ejemplo. La edad media por un lado voy a tener en cuenta la edad media de las mujeres correntinas que deciden tener su primer hijo, y por otro lado tengo la edad media que tienen las mujeres argentinas, o sea, que tienen las mujeres argentinas al tener su primer hijo. Bueno, en el resto de la Argentina, o sea, son datos del INDEC, las mujeres argentinas tienen su primer hijo alrededor de los 24 años. Entonces yo, investigadora, quiero averiguar, ¿será que también esa media poblacional se cumple acá en Corrientes? Entonces aparece lo que se denomina una hipótesis nula, que es la hipótesis que pone el investigador, que quiere saber si se cumple o no. Se la suele denotar con H0.
Entonces, mu porque hablo de la media de población, la media de las mujeres argentinas que tienen su primer hijo es de 24,4 años. Entonces quiero poner a prueba esa suposición para ver si se cumple también con las mujeres correntinas. ¿Qué empiezo a hacer? Como siempre, como hicimos en estimación por intervalos de confianza, empiezo a seleccionar una muestra aleatoria. Por ejemplo, 6 mujeres. Obviamente es muy pequeña esa muestra. Y bueno, tomo la muestra y resulta ser que la media muestral es de 30,5 años. Entonces digo yo, ¿será que existe evidencia para rechazar la hipótesis nula en función de esa muestra? Entonces lo que les va a ayudar a ustedes a decidir si rechazo o no lo que yo estoy suponiendo es el contraste de hipótesis. Obviamente esto es una muestra muy pequeña, generalmente se toman muestras más grandes porque ustedes se van a hacer preguntas, ¿existe suficiente evidencia para rechazar lo que yo supongo? ¿O la diferencia entre la media muestral y el valor hipotético de la media poblacional puede ser debido al azar? ¿O qué sería? ¿Será que esa muestra no es muy buena? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a tomar muestras más grandes. 36 mujeres. Y vuelvo a hacerme la pregunta. Muy bien, ¿cómo voy a dar respuesta a estas preguntas que me hago? Y bueno, a través de un test de hipótesis o un contraste de hipótesis. Y aparece entonces, lo que yo supongo es lo que se denomina hipótesis nula y se la denota por H0. Se dice que goza de presunción de inocencia, de manera tal que, bueno, presunción de inocencia significa que puede o no cumplirse, de manera tal que aparece otra hipótesis alternativa que se pone en contraste con la hipótesis nula y, digamos, toda la prueba recae sobre esta hipótesis alternativa. Por ejemplo, fíjense, acá yo quiero saber, ¿será que acá en Corrientes las mujeres correntinas embarazadas primerísimas tendrán también una edad media de 24,4? Pero resulta ser que la media, de la muestra que yo tomé, la media muestral es de 30,5 años. Entonces, ¿cuál va a ser mi hipótesis alternativa? Mi hipótesis alternativa va a ser H1, dos puntos, mu mayor a 24,4. ¿Por qué? Porque en mi muestra la media muestral resultó ser mayor. Entonces, pongo en contraposición de esta hipótesis la alternativa que es la de mayor a 24,4 y empiezo a hacer el contraste de hipótesis. Entonces, como ahí les puse ya, recae la carga de la prueba sobre H1. Generalmente nosotros cuando van a haber bibliografías diferentes, pero yo siempre adopto en que en función de la prueba de hipótesis yo rechazo la suposición que hago, o sea, rechazo H0 o no rechazo H0. En algunas bibliografías van a ver que dicen rechazo H0 o acepto H1, la hipótesis alternativa. Y a mí no me gusta mucho decir que acepto la hipótesis alternativa porque significa que no, yo lo que no me animo a decir que acepto una hipótesis alternativa porque lo que yo digo es que los datos no son suficientes para rechazar la hipótesis nula o para aceptar, no digo para rechazar, yo siempre hablo en función de la hipótesis nula, ¿está? Eso de aceptar la hipótesis alternativa no es mucho que me gusta. Bueno, entonces fíjense este cuadrito. Ustedes tienen la hipótesis nula. Esa hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa. Estoy poniendo a prueba, puede ser que lo que yo estoy poniendo a prueba puede ser verdadero o lo que estoy poniendo a prueba puede ser que sea falso. Entonces yo puedo, cuando hago el test de hipótesis, lo que yo voy a hacer es tomar una decisión. Y mi decisión va a ser en
no rechazar H0 o rechazar H0, o sea, no rechazar la suposición que yo hago o rechazar la suposición que yo hago. Entonces, fíjense, si la hipótesis nula es verdadera y resulta que cuando yo hago el contraste de hipótesis no rechazo esa hipótesis, entonces, ¿qué decisión estoy tomando? Una decisión correcta. Pero resulta ser que si llega a ser verdadera la hipótesis planteada y la llego a rechazar ya que los datos que tengo no son suficientes para aceptarla, o digo no rechazarla, entonces estoy cometiendo un error de tipo 1. O sea, ¿cuándo cometo un error de tipo 1? Cuando rechazo la hipótesis nula sabiendo que esta es verdadera. Muy bien, ¿qué pasa ahora si la suposición, o sea, la hipótesis nula es falsa? Y no la rechazo. Entonces estoy cometiendo lo que se denomina error de tipo 2. ¿Qué significa el error de tipo 2? En no rechazar la hipótesis nula sabiendo que esta hipótesis es falsa. Pero, ¿qué pasa si yo no rechazo la hipótesis nula sabiendo que esto es falsa? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tomando una decisión correcta. Entonces, algo tengan en cuenta. Error tipo 1, error tipo 2 son los errores que se pueden cometer a la hora de hacer un test de hipótesis y después vamos a ir viendo sus probabilidades, qué pasa con sus probabilidades. Entonces, una cosa es el error de tipo 1 y otra cosa es la probabilidad del error tipo 1 que se lo denota con alfa. Tengan cuidado con eso porque hay bibliografía que estuve viendo que pone alfa como el error de tipo 1 y eso es un error porque alfa, el nivel de significación, es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. O sea, como ya le dije, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Y después, el error de tipo 2 también posee una probabilidad que se lo denota con beta. Tengan en cuenta eso también porque he visto en algunos casos, inclusive en los exámenes finales, me dicen que beta es el error de tipo 2. No, beta es la probabilidad del error de tipo 2. Y después también aparece lo que es la potencia de la prueba, que es la probabilidad, o la potencia de una prueba es también una probabilidad. La probabilidad de detectar que una hipótesis es falsa. ¿Sí? La hipótesis nula, ¿eh? O sea, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula sabiendo que esta es falsa. Y les voy a mostrar antes de ver todos los, para que vean, porque por ahí uno no entiende qué significa esto de tipo 1, tipo 2. Bueno, vamos a ver. Acá. Ahí. Fíjense. Esta es, recuerden que nosotros vamos a extraer siempre muestras aleatorias de una población normal. ¿Está? Acá, entonces, trabajo con la función de densidad de la población normal de la cual estoy extrayendo la muestra, ¿eh? Entonces, supónganse, esta es mi población. Acá tengo una población, esta es la función de densidad de una población normal. Esta población tiene una media poblacional, la llamo, es 0, ¿sí? Normal 0,1. Estoy considerando una normal 0,1. A ver qué me quieren decir. ¿No se ve? A ver. Pero a mí me está mostrando que estoy presentando la ventana de Chrome. Cecilia,
Fíjate, no sé si dejo compartir, después vuelvo a compartir. ¿Todo oscuro se ve? Ahora sí, bueno. Bueno, entonces, fíjense, mu sub 0 igual a 0, ¿sí? Estoy por poner a prueba esta hipótesis, de que la media es 0. ¿Sobre qué hipótesis alternativa estoy poniendo? Sobre que mu sea mayor a 0, por ejemplo, 1.8. Entonces, acá aparece otra distribución normal con media igual a 1.8, ¿sí? Estoy por poner, supónganse que este es el valor hipotético. Mu sub 0 igual a 0 es el valor hipotético. Y este sería el que yo obtengo en función de la muestra. Entonces, el que obtengo de la muestra, entonces supónganse que este sería el valor de la media muestral. Estoy por poner el valor de la media muestral a prueba en contraste con el valor hipotético. Yo supongo que es 0. Voy a poner a prueba lo que obtuve en la muestra. Entonces ahora miren, beta, ¿qué es? Es la probabilidad del error tipo 2, de aceptar una hipótesis falsa. Y alfa es la probabilidad de rechazar una hipótesis, sí, una hipótesis nula verdadera. Entonces ahora, este D, que está acá, hipótesis, prueba hipótesis. ¿Alguien me está hablando? Apenas le escucho. Ahí subí todo el volumen. Este es una simulación con GeoGebra. Ahí, fíjense, alejo el valor hipotético. Este es el valor hipotético del cual, es el valor de, recuerden ustedes, siempre la información proviene de la muestra. Entonces, estos valores, este valor lo estoy obteniendo de la muestra. Está la media muestral. Se aleja la media muestral del valor hipotético. ¿Ven? Hasta el 5 no me queda. Miren el valor de alfa. Dejé alfa en 0.05, ¿sí? Alfa es, vamos a poner, ahí está. Alfa igual a 0.05, que es el que siempre se utiliza en las investigaciones, con un nivel de significación de 0.05. Entonces, lo que está en verde es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula sabiendo que es verdadera. Entonces, si yo miro lo que está en verde, la población normal que está en verde, esto que está acá, bien sombreado en verde, es lo que nosotros denominamos en test de hipótesis la región de rechazo. Cuando yo haga el test de hipótesis, si el valor que yo obtengo, el estadístico, me va a dar un cierto valor, y ese estadístico, si cae dentro de esta zona de rechazo, yo rechazo la hipótesis nula, pero si cae en la zona que está a su izquierda, en la zona de aceptación, no rechazo la hipótesis nula. Y van a ver que hay test bilaterales, unilaterales, a derecha o a izquierda, y en función de eso yo tengo que tomar decisiones. Entonces lo que yo quiero es mostrarles, fíjense. Esta es la suposición que yo hago. Obtengo los datos de mis muestras, 5, con un nivel de significación igual a 0.05, beta e igual a 0.04. 0004. Esta es la probabilidad de, bastante pequeña, la probabilidad de cometer el error de tipo 2.
bastante lejos está, fíjense, el valor que me provee la muestra está bastante lejos del valor hipotético. Ahora lo que yo hago es empezar a acercarme con los datos. ¿Qué pasaría si yo tengo datos de manera tal que este valor se acerca al valor hipotético? Me voy acercando. Ustedes van viendo que estoy con el mismo nivel de significación, pero la probabilidad de cometer error tipo 2 va aumentando. ¿Por qué razón? Porque me estoy, con los datos de la muestra, me estoy acercando al valor hipotético. O sea que aumenta la probabilidad de aceptar una hipótesis falsa. ¿Está? ¿Pero por qué razón? Porque este valor está muy cerca de, o sea, el valor que me provee la muestra está muy cerca del valor hipotético. Entonces aumenta la probabilidad de que yo acepte algo que es falso. Y eso que se mantiene la probabilidad de rechazar una hipótesis verdadera. Ahora miren la potencia de la prueba con el nivel de significación. Alejo el valor que obtengo de los datos de la prueba, supónganse ahí. Aumento el nivel de significación. Si yo voy aumentando el nivel de significación, ¿qué va a pasar con la probabilidad del error tipo 2? Disminuye. ¿Y qué va a pasar con la potencia de la prueba? Aumenta. Entonces, como para que vean el error de tipo 1 y 2, el alfa, la probabilidad del error tipo 2 depende de alfa, porque fíjense, yo fijo alfa, ¿sí? Ustedes van a ver la región sombreada en función del nivel de significación. Muy bien, a partir de ahí, de la zona sombreada, yo trazo esta línea vertical. Obviamente acá va a estar la otra población en función de la media que yo tengo de los datos de la muestra, y donde se intersecta esta función, la gráfica de la función de densidad proveniente de la muestra, con esta línea vertical, que es donde termina, por decirlo así, marca la frontera de la región de rechazo, aparece esta área que representaría la probabilidad del error tipo 2. Bueno, en todo caso es, conclusión, si yo aumento el nivel de significación, disminuye la probabilidad del error tipo 2 y aumenta la potencia de la muestra. Cuando yo tengo datos de manera tal que se acerca, cuando X raya, por decirlo así, se acerca al valor hipotético, ¿qué sucede? Aumenta la probabilidad de cometer el error tipo 2. Todo esto se puede subsanar de qué forma. Si ustedes quieren disminuir la probabilidad del error tipo 2 y también la probabilidad del error tipo 1, porque la intención es que se minimicen esas probabilidades. Y bueno, siempre uno logra minimizar cualquier tipo de error, es tomando muestras cada vez más grandes. O sea, aumentando el tamaño de la muestra, lo mismo que pasaba en intervalos de confianza. Si yo quería con mayor confianza que obtener un intervalo de menor longitud donde se encontraba el parámetro estudiado, entonces, ¿qué hacían ustedes? Tienen que aumentar el tamaño de la muestra. De manera tal que de esa forma disminuía el error de estimación. Pasa lo mismo acá también. Muy bien. Creo que es este. Sí. Bueno, entonces, una vez visto todos los errores que puedo cometer,
Y acá viene lo que yo le hablaba de la región de rechazo, aceptación, con test bilaterales y unilaterales. Supónganse que ustedes quieren establecer un contraste bilateral o una prueba bilateral teniendo siempre nuestro ejemplo. ¿Qué significa eso? Que ustedes quieren saber si la edad es diferente nomás. O sea, tengo la edad de las mujeres embarazadas primerísimas de Argentina que voy a poner en contraste con la suposición de que, en contraste con la hipótesis de que sean distintas nomás al resto. Sí difiere, no digo ni que sea mayor ni que sea menor, que sea distinto. Entonces, cuando uno pone una hipótesis, hace, digamos, un contraste con la hipótesis nula a través de una desigualdad, bueno, siempre es por desigualdad es la que nosotros vamos a hacer contraste. ¿Qué significa eso? Que en la hipótesis nula siempre va a ir la suposición de que la media poblacional o el parámetro en cuestión es igual al valor que yo supongo. Y en la hipótesis alternativa, en contraste con la nula, siempre va a estar las desigualdades. ¿Qué significa eso? Que la media poblacional sea menor al valor supuesto, sea mayor al valor supuesto o sea distinto al valor supuesto. Acá también es aceptable que sea mayor igual, pero bueno, nosotros no vamos a mezclar el mayor igual ni el menor igual. Vamos a poner distinto. Siempre la alternativa es la desigualdad contra la igualdad, por decirlo así. Entonces, si yo quiero hacer un contraste bilateral, quiero averiguar si la edad de las madres primerizas corrientes es distinta a la media poblacional. Entonces, lo que voy a hacer es un contraste bilateral. O sea, vamos a averiguar si vamos a rechazar o no esa hipótesis nula en función de la muestra seleccionada. Entonces, van a haber dos regiones de rechazo, porque voy a tener dos valores críticos. O sea, si la media poblacional difiere significativamente del valor que yo supongo, vamos a rechazar H0 si la media que proviene de la muestra va a estar lejos de este valor. Y pongo acá en ambas direcciones. Pero también puedo hacer un contraste, acá, no me deja, acá está mal, este es contraste unilateral, no es bilateral. A ver si puedo, bueno, después le voy a arreglar esto, pero es unilateral. Un contraste unilateral cuando ustedes ponen a prueba de que el parámetro es, digamos, ¿contra qué ponen a prueba de que el parámetro es igual? Suponen de que es mayor. Este es un contraste unilateral. Entonces vamos a determinar si la media poblacional es significativamente mayor a esta edad. Entonces, deberíamos rechazar la hipótesis nula si la media muestral está lejos de 24.4, pero en una sola dirección. ¿En qué dirección? A la derecha. Va a haber un solo punto de corte. En la bilateral hay dos puntos de corte. Y bueno, acá otra vez unilateral. A izquierda. A cola izquierda se suele decir. Vamos a ver. Con ejemplos, yo supongo que van a tener, pero bueno, estas son las etapas de un contraste de hipótesis. Primero y principal tienen que determinar cuál es la hipótesis nula y en función de la hipótesis nula plantear la hipótesis alternativa.
Alternativa lo van a ver, lo pueden denotar como H1 o HA también, ¿eh? Elegir un estadístico de contraste apropiado para medir la discrepancia entre la hipótesis y la muestra. Y bueno, y todo esto va a depender, el estadístico de prueba va a depender de qué parámetros están por ustedes poner a prueba, de qué valor, de qué parámetro van a poner a prueba. ¿Está? Porque van a trabajar con la distribución muestral del estimador más óptimo para ese parámetro. Fijar el nivel de significación, igual que hacíamos en intervalo de confianza. Este nivel de significación, el que les va a dar a ustedes dos regiones, la región de rechazo y la región de aceptación. Y en función de esas regiones, yo analizo el valor del estadístico que me da la prueba de hipótesis. Si el valor del estadístico cae dentro de la región de rechazo, ustedes van a rechazar la hipótesis nula diciendo que no hay datos suficientes para que yo pueda decir lo que supuestamente quiero analizar. O sea, siempre se dice que un investigador pone a prueba una hipótesis que desea que se rechace. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que estoy haciendo digamos, no haciendo, sino existe una conclusión significativa, es estadísticamente significativa. Porque siempre uno pone a prueba algo que tiene la intención que se rechace. Pero que puede ser que el valor del estadístico no caiga en la región de rechazo, caiga en la región de aceptación. Y bueno, ahí la conclusión que se obtiene se dice que no es estadísticamente significativa. Por eso es que a mí no me gusta decir que, bueno, rechazo a favor de la alternativa o no rechazo, ¿está? Siempre es rechazo H0 o no rechazo H0. Bueno, esta es la primera prueba de hipótesis para la media poblacional con la varianza conocida, igual que hicimos con estimación por intervalos de confianza. Como ya les dije, puede haber prueba bilateral cuando la igualdad la ponen en contraste con el distinto, la unilateral derecha cuando la igualdad la ponen en contraste con mayor y la unilateral izquierda con menor. Y fíjense el estadístico de prueba. Θ igual a X raya menos mu sub 0. Fíjense que ¿quién es? Era lo mismo que cuando nosotros digamos estimación por intervalo de confianza, cuando yo quería estimar la media poblacional y conocía la varianza poblacional. Recuerdan que hacíamos, elegíamos, vale lo mismo acá, por eso es que no le pongo todo, porque es lo mismo que hicimos anteriormente. Seleccionamos una muestra aleatoria de una población normal. Entonces, ¿con qué distribución estamos por trabajar? Y bueno, si yo quiero estimar la media poblacional, trabajo con la distribución de la media muestral que tiene por media el parámetro en cuestión, mu, y por varianza a sigma cuadrado sobre n. Entonces, recuerdan, trabajábamos con z y después ¿qué hacíamos? Íbamos cuando tipificábamos a la media muestral, aparecía la variable z normal 0,1 y terminábamos trabajando con la normal 0,1. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. El estadístico de prueba tiene distribución normal de parámetros 0,1. O sea, el estadístico de prueba es una variable normal estándar. Fíjense, la media muestral menos, y acá fíjense, esto usábamos para encontrar mu, pero acá mu sub 0, a X raya le voy a restar mu sub 0. ¿Quién es mu sub 0? El valor que yo supongo
para la media poblacional sobre sigma sobre raíz cuadrada de n, o sea, la desviación típica de la media muestral. Entonces, veamos este ejemplo. No sé si está o no en la guía de trabajo práctico, después podemos hacer una en la guía si quieren. Bueno, acá, primero leer el problema y extraer todos los datos necesarios, porque siempre yo miro qué es lo que el alumno interpreta de ese problema. El calcio se presenta normalmente en la sangre de los mamíferos en concentraciones de alrededor de 6 miligramos por cada 100 mililitros de sangre total. Entonces, fíjense acá, en concentraciones de alrededor, ¿qué me está diciendo? Que parece ser que la media poblacional toma el valor de 6 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. La desviación típica normal de esta variable es de 1 miligramo de calcio por cada 100 mililitros de sangre total. ¿Qué me está dando como dato? Me habla de la desviación típica normal de esta variable. Por lo tanto, es sigma igual a 1 miligramo. Una variabilidad mayor que esta puede ocasionar graves trastornos en la coagulación de la sangre. Una serie de 9 pruebas realizadas sobre un paciente revelaron una media muestral de 6.2 miligramos y una desviación típica muestral de 2 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, serie de 9, ya me está dando el tamaño de la muestra. Me da la media muestral y me da la desviación típica muestral, pero fíjense que acá yo no necesito trabajar con esta. ¿Por qué? Porque estoy teniendo como dato la desviación típica normal, o sea, de la población. Pregunta, ¿hay alguna evidencia con un nivel de significación de 0.05 de que el nivel medio de calcio para este paciente sea más alto de lo normal, o sea, sea más alto de 6? Fíjense, 6 miligramos. ¿Por qué pregunta eso? Porque en las 9, al hacer las 9 pruebas y al dar el promedio encontraron que era 0.2 miligramos de calcio. Entonces, hago una prueba suponiendo a ver si el paciente va a presentar un nivel medio alto de calcio. Entonces, acá tienen que ver ustedes como que acá está. Yo estaba diciendo, tienen que ver como que acá está, estoy suponiendo. Supongo que la concentración de calcio se distribuye normalmente. O sea, le estoy diciendo ya que estas concentraciones tienen distribución normal, pues si no también estoy mirando el n igual a 9, una muestra pequeña. Está, entonces como que no puedo mucho hablar del teorema central del límite porque n igual a 9, pero en cambio que si me dice que la concentración de calcio se distribuye normalmente, entonces de la población estoy extrayendo una muestra, por más pequeña que sea, la media muestral va a tener distribución normal. Entonces fíjense, primer paso, colocar todos los datos. Este dato me provee también el ejercicio, pero también me provee la desviación típica poblacional. Entonces yo hago uso de esa desviación típica poblacional. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, la hipótesis es, estoy por poner a prueba para el valor de este parámetro poblacional. El valor igual a 6 miligramos. ¿Contra qué? Contra decir que toma valores mayores a 6. ¿Contra qué otra hipótesis? ¿Por qué? Porque la muestra me dio un valor mayor a 6. Muy bien, estadístico de prueba. Y ahora, fíjense que todo esto es Z mayúscula, X mayúscula, todo eso porque tanto Z como X raya son variables aleatorias. Pero acá, ¿qué pasa? Acá pongo Z minúscula. ¿Por qué? Porque voy a obtener un valor de esta variable aleatoria. Entonces ya no es Z mayúscula. Estoy por tener el valor observado de una variable aleatoria. Entonces pongo X raya, que es el valor que me dio la muestra del promedio,
menos el valor que estoy poniendo a prueba y la desviación típica de la media muestral. Obtengo un valor y a este lo llamo que es el valor observado de este estadístico, que es una variable aleatoria. Muy bien, acá digamos, ¿cuál es el nivel de significación del problema? 0.05. Muy bien, estoy haciendo un test unilateral a derecha, un test a cola derecha, que significa que yo quiero saber cuando trabajo con esta normal, qué valor de la normal acumula a su derecha una probabilidad igual a 0.05. Entonces, normal 0,1, busco este valor que estaría acá, de tal manera que a su derecha, bajo la curva de densidad, haya un área igual a 0.05. ¿Quién es ese valor? 1.645, lo llamo Z asterisco porque es un valor crítico. Es el valor crítico que determina la región de aceptación y la región de rechazo. Entonces, ¿cuál va a ser la región de rechazo? El intervalo que va desde 1.645 en adelante. ¿Cuál es la región de aceptación? El intervalo desde menos infinito hasta 1.645. Entonces, fíjense, ¿cuál es la decisión que voy a tomar o qué regla de decisión tengo que aplicar? Y bueno, rechazaré H0 si el valor del estadístico en cuestión, del estadístico de prueba, es mayor o igual a 1.0645. O sea, si cae en esta área sombreada. Si ustedes se fijan, 0,6, el valor de Z observado estaría por acá. Cae dentro de la región de aceptación. ¿Qué van a decir ustedes? Que no van a rechazar la hipótesis nula. No rechazo H0. O sea que no hay razones para sospechar o suponer que el nivel medio de calcio para este paciente sea más alto de lo normal. Siempre, entonces, datos, hipótesis, estadístico de prueba, cuál es el valor crítico y la regla de decisión y, de por ende, en función de esta regla de decisión, extraen la conclusión. ¿Entendieron? ¿Quieren hacer otro del práctico? Escucha, si quieren hacer otro del práctico, pero tienen que tener, a ver, porque si entendieron, seguimos. Seguimos con el otro tipo de prueba. Nadie dice nada. Seguimos. El valor crítico, sí. A ver, el valor crítico, sí. Estoy mirando el práctico, a ver. Uno que no tenga alfa igual a 5%, pues todos tienen, lo que pasa es que en general el 5% es como que ya estándar, un valor estándar del nivel de significación. Dice, para determinar la efectividad de una dieta, el primero del práctico dice con alfa igual a 5%. No. Acá a ver, dice, el contenido medio de grasa en el cuerpo de 60 hombres normales es de 4,1 kilogramos con una desviación típica de 1 kilogramo. Suponiendo que el contenido se distribuye normalmente, proporciona la muestra, bueno, ese por ejemplo no entra dentro de este caso porque me habla de la desviación típica corregida de la muestra. El 3 tampoco. A ver si tenemos otra.
de la varianza qué raro, parece que no hay. No veo ninguno en el práctico con varianza poblacional conocida. Estoy viendo todo con varianza, con la cuasi varianza muestral. Bueno, cuando digo cuasi varianza, entiéndase que tiene que ser muestral. No, están los otros. Bueno, sigamos entonces, después vamos. No, encima cuando me da la varianza me pide me pone a prueba el valor de la varianza. No. Ahora cuando la varianza es desconocida. ¿Recuerdan ustedes? La varianza desconocida, extraíamos una muestra de la población normal, trabajamos con la distribución de la media muestral, pero resulta ser que pasaba al no disponer de la varianza poblacional que utilizaba el estimador más óptimo para la varianza poblacional, que es la cuasi varianza. Entonces, si yo reemplazaba por la cuasi varianza a la varianza poblacional, obviamente no iba a tener una distribución Z. ¿Con qué variable iba a trabajar? Con una variable t-student. O sea, cuando yo tipificaba la media muestral, aparecía o se convertía o lo transformaba en una variable t-student con n-1 grado de libertad. O sea, cambia el estadístico de prueba. Lo mismo que en intervalo de confianza. Entonces, acá también puedo presentar 3 tipos de pruebas. Una bilateral o 2 unilaterales. Veamos con el ejemplo. Un estudio nacional obtiene que la presión sistólica media es 129 milímetros de mercurio. Bueno, ahí faltó la unidad. Para varones entre 35 y 44 años de edad. Un médico laboral de una aseguradora de trabajo sospecha que los ejecutivos tienen una presión sistólica distinta debido al estrés laboral. Selecciona al azar los registros de 45 ejecutivos en ese grupo etario y obtiene una media muestral, o sea, acá yo tengo tamaño de la muestra 45. Media muestral 130.8. Cuasi desvío estándar 17.2. ¿Cuál es el valor del parámetro que voy a poner a prueba? 129. Ahora pregunta, y ahí en función de la pregunta, ustedes verán qué tipo de prueba es la que tienen que implementar. ¿Tiene el médico suficiente evidencia para decir que la media de la presión de los ejecutivos es distinta que la de la población en general? Utilice un nivel de significación igual a 0.05. Entonces, acá, ¿qué van a decir ustedes? Bueno, es distinta. Por lo tanto, ¿qué van a poner a prueba? Poner a prueba una prueba bilateral. Entonces, eso es lo que hago. Primero, por supuesto, el mu sub 0, que sería, mu sub 0 siempre representa el valor del parámetro que van a poner a prueba. Y después, todos los datos. Hipótesis, que es lo importante. Siempre la hipótesis es lo importante en este tipo de test. Mu igual a 129, como dice, si es distinto, entonces ustedes plantean una bilateral. ¿Qué significa distinto? Que puede ser mayor a este valor, 129, o puede ser menor. Entonces el estadístico de prueba es T, debido a que estoy por trabajar con el cuasi desvío. Y entonces ahora fíjense, acá pongo una T minúscula, porque este es el valor de esta variable aleatoria. Y reemplazo 130.8, es el valor de la media muestral, menos 129, que es el
valor del parámetro que estoy por poner a prueba y dividido el cuasi desvío sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, obtengo este valor. Este es el valor del estadístico, que a su vez es una variable aleatoria. Ya es el valor observado de la variable aleatoria, 0.702. Muy bien. ¿Qué van a tener que hacer ustedes ahora? Dice que el nivel de significación es 0.05. Pero es un test bilateral, o sea, esa probabilidad igual a 0.05 se tiene que distribuir a ambos lados, como hacíamos en intervalo de confianza. O sea, tengo que encontrar el valor t, el valor de la variable t, que deja a su derecha una probabilidad, o sea, una probabilidad de 0.025, o sea que a su derecha el área bajo la curva de densidad sea igual a 0.025 y el valor de t que a su izquierda tiene o existe un área igual a 0.025 bajo la curva de densidad. La variable t, la función de densidad de la variable t es simétrica. Está con que encuentren un valor, le encuentran al otro. Van por la tabla de la t de student y van a tener dos valores críticos. Ahora fíjense, la región de aceptación y de rechazo va a depender de dos valores críticos, pero porque el test es bilateral. Entonces, acá justo lo que pasa es que el GeoGebra no me deja a mí, no me raya a los dos costados, sino lo del medio. Pero la cuestión es que la región de aceptación, ¿quién es? De menos 2,02 a 2,02. Esto que está acá, entre estos dos valores críticos, es la región de aceptación. Y mayor a 2,02 y menor todo lo que, y el intervalo de menos infinito, vamos a ver bien, del intervalo de menos infinito a menos 2,02, unión, el intervalo de 2,02 más infinito es la región de rechazo. El intervalo menos 2,02, 2,02 es la región de aceptación. Muy bien, tenemos cuál es el valor, 0,7. 0,7 cae dentro de otra vez de la región de aceptación. Entonces, como les digo acá, 0,7 era. Me quedó el 0, se encuentra entre estos dos, o sea, el valor del t observado se encuentra entre los dos valores críticos. Por lo tanto, otra vez, no rechazamos la hipótesis nula. No hay razones para sospechar que la media de la presión sistólica de todos los ejecutivos, bueno, en realidad de todos no sabemos si son de los 45, bueno, pero supuestamente estoy infiriendo con esos 45, pero bueno, de todos los ejecutivos entre 35 y 44 años es distinta a la media nacional de los varones del mismo grupo etario. Entonces, es como que estamos teniendo conclusiones estadísticamente no muy significativas porque no rechazamos la hipótesis nula. Supuestamente tipo, quiero poner a prueba algo que me muestre que lo que yo estoy suponiendo no es cierto, porque eso es la intención. O sea, cuando el investigador pone esa hipótesis es con la intención de que se rechace en función de los datos que uno quiere. Bueno, este es el que hay varios. Si quieren hacemos alguno no con el 0.05 antes de entrar a la de la varianza. Porque este tienen varios. A ver acá el 2, por ejemplo. Bueno, pero dice es superior. Ya vimos una. Es bien.
Acá hay uno. Hay uno para hacer, ya que hicimos una bilateral, una unilateral a la derecha, vamos a hacer una unilateral a la izquierda. Vamos a ver esto, que no veo nada. A ver, 200. Huevo. Bien. Bueno, vamos a poner otra disposición nueva de esto. ¿Qué se tiene en el práctico? Un investigador determinó las concentraciones de amilasa en el suero en una muestra aleatoria de 16 personas aparentemente sanas y obtuvo una, no me copió, seguramente que está con el editor de ecuaciones, sí, una media y una desviación típica. Entonces, una media, entonces insertamos ecuación, media, x raya, y una cuasi desviación típica. Entonces vamos a poner esto, ¿sí? Probar la hipótesis de que la población de la cual se extrajo la muestra tiene una concentración media de amilasa en suero menor que 120 unidades, trabajando con alfa, o sea, nivel de significación del 1%. Suponer distribución normal, si no estaba esta, 16 no es muy grande que digamos. Entonces, probar la hipótesis. Bueno, veamos si es cierto. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar esto. Muy bien. A ver, ¿qué datos tenemos? ¿Cuál es el valor del parámetro que van a poner a prueba? Lo que dice acá. Probar la hipótesis de que la población de la cual se extrajo la muestra tiene una concentración media de amilasa en suero menor que 120 unidades por cada 100 mililitros. Vamos a copiar ese. La media muestral es de 96 unidades por cada 100 mililitros. Después, la cuasi desviación típica, 35 unidades por cada 100 mililitros. Después el tamaño de la muestra es 16, ¿sí? Hipótesis. Siempre hipótesis nula que van a poner a prueba. La parámetro poblacional igual a 120 unidades. Y ahora la alternativa contra qué. Y bueno, acá dice de que pruebe la hipótesis de que la población de la cual se extrajo tiene una concentración media de amilasa en suero menor que 120. Entonces acá voy a poner menor que 120 miligramos, unidades por cada 100 mililitros. El mismo estadístico de prueba que en el anterior, debido a que no poseo la varianza poblacional ni la desviación típica poblacional. Entonces ahora vemos, ponemos valor de la, no sé por qué siempre cuando es ahí, sería 96 menos, que es el valor de la media muestral, menos el valor del parámetro puesto a prueba, 120, sobre 35
Sobre raíz cuadrada de 16 directamente ya pongo 4. Hacemos 96 menos 120 dividido 35 cuartos. ¿Dice bien? ¿Sí? Menos 2,74 aproximadamente. Entonces, nivel de significación en nuestro caso es 0,01 en este problema. Ahí está, 1%. Entonces tengo que buscar los dos valores críticos, pero que ese 0,01 es a prueba derecha o izquierda. Es izquierda, ¿verdad? Porque es menor, entonces el 0,01 tiene que estar a la derecha, izquierda, perdón. Tengo que buscar el valor de la variable t que a su izquierda deja una probabilidad de 0,01. O sea, a la izquierda de ese valor, bajo la curva de densidad, tiene que haber un área igual a 0,01. A ver, 0,01. Miren, ay, qué chiquitito. A ver. Ah, pero espera. Me olvidé de los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad? Este era 16, son entonces 15 grados de libertad. Tratando de ver, ahí está. Ah, no varió mucho que digamos. Sería, pedimos. Ahí. Esperen que le voy a recortar más todavía. Bueno. Ay, comió la... Bueno, vamos a hacer nomás otra flecha, porque no, que me está buscando la flecha donde va a parar. 0,01. Tengo que buscar este valor. Y ese valor, les digo, en tabla tendrían que tener menos 2,660, porque ahí a ver, les digo, yo creo que tengo acá la tabla de T-Student, buscamos 15 grados de libertad y tengo que buscar la cantidad de alfa en una cola. El problema es que
La tabla así de la T-Student que tienen ustedes, vieron que acumula a derecha. Entonces lo que hago es busco a derecha 0.01, 2.60 les da. ¿Sí? Cantidad de alfa en una cola, busquen ahí que sería la primera fila 0.01 con 15 grados de libertad, que le da 2.62. Pero ustedes saben que esa cola izquierda, por lo tanto, no es el 2.62, no, perdón, 2.60 positivo, sino es 2.60 negativo. Entonces, ¿qué va a señalar la regla de decisión? Que se rechace H0 si el valor calculado del estadístico de prueba es menor o igual a menos 2,60. Miro qué valor era que me había salido, menos 2.74. Menos 2.74 es menor a menos 2.60. Entonces, conclusión, menos 2.74 es menor a menos 2.60. Cae en la región de rechazo. ¿Sí? ¿Qué van a poner entonces ustedes? No existe evidencia significativa, y acá vamos a poner, a ver, acá no existe, así se pone, no existe, porque estamos rechazando, evidencia significativa para, a tener que borrar nomás. No existe evidencia significativa para concluir, y vamos a ver qué cosa que tenemos que concluir, para concluir que la concentración media de amilasa en suero ahí estoy en el mismo archivo. Ahí, a ver. No existe evidencia significativa para concluir que la concentración de amilasa en suero sea de 120 unidades por cada 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, de vuelta, datos, hipótesis, cuál es el estadístico de prueba que voy a utilizar. En función de eso saco el T observado, el valor de la variable o del estadístico observado. Veo cuál es el nivel de significación, puesto que el valor crítico va a depender de ese nivel de significación. Veo cuál sería la regla de decisión y finalmente extraigo la conclusión. Y acá he observado que dice valores críticos. Es en este caso valor crítico. ¿Sí?
A ver si me están haciendo preguntas, como no estoy en el Meet, a ver. ¿Entendieron lo que me preguntaron del valor crítico? El valor crítico siempre depende del nivel de significación. Bueno, entonces, ahora siguiendo con otro test de hipótesis. Para la varianza poblacional. De vuelta sería lo mismo, 3 tipos de prueba, pero ahora recuerdan con qué variable trabajábamos cuando queríamos hallar o estimar en qué intervalos se encontraba la varianza poblacional. Trabajábamos con la variable chi cuadrado. ¿Por qué razón? Porque sabemos que ese cociente que se encuentra ahí, que relaciona la cuasi varianza con la varianza poblacional, tiene distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Entonces, veamos el mismo, fíjense que es el mismo proceder en todos los casos. Voy a ver en función del problema, extraer los datos, plantear la hipótesis, ver qué parámetro estoy por poner a prueba. En función de eso sabré con qué estadístico de prueba trabajar. Una vez que tenga el nivel de significación, veo cuál es el valor crítico y en función de eso establezco la regla de decisión y extraigo conclusiones. A ver, creo que este no está. Voy a mirar a ver si está o no está en el práctico. Ahora hacemos algunos ejercicios del práctico. Porque este creo que no está. Acá dice. A ver. Limpiamos y esta es el práctico. Este me parece que no es. Creo que no es, pero bueno. Este sí está dentro como ejercicio de la guía de trabajos prácticos. ¿Qué dice? Una máquina automática llena los frascos de un medicamento de tal manera que la varianza de los pesos es de 55 gramos cuadrados. Se prueba una nueva máquina con 30 frascos y se obtiene que para esta muestra una desviación típica corregida de 6 gramos. Proporciona a la muestra evidencia suficiente para concluir que la nueva máquina llena los frascos con una varianza menor que la actualmente en uso, con un nivel de significación del 5%. Suponer que el peso de los frascos se distribuye normalmente. Y sí. O sea, estoy queriendo ver si los pesos estoy queriendo saber para qué sirve que haga este test. A ver, para estudiar la variabilidad del llenado de la nueva máquina, si es más efectiva que la anterior, supongo. Bueno, entonces, datos. ¿Estamos? Primero y principal, datos. Y antes que finalice la clase les muestro algo. Datos. Necesito tamaño de la muestra, me tiene tamaño de la muestra que me tiene que dar el problema. Después, ¿qué más? A ver, tamaño de la muestra. Probé la nueva máquina con llenado de 30, para llenar 30 frascos. Después tengo voy a poner a prueba este valor.
La varianza de los pesos es de 55 gramos cuadrados. Ese es otro dato que tengo. Después tendría que tener la cuasi varianza o la cuasi desviación típica, que es 6 gramos. Entonces vamos a poner sigma, no, tengo que insertar S. Ay, ¿qué pasó acá? Otra vez. Ahora sí. Pero otra vez. Me parece que voy a hacer el navajo, ¿no? Este no quiere irse. Igual a 6 gramos. Muy bien, ahora vienen las hipótesis. Planteo de las hipótesis. Estoy por poner a prueba un valor de la varianza poblacional. Entonces tengan en cuenta. Y a ver, dice, suponer que con la nueva máquina la varianza es menor que la de la actual. Entonces, unilateral a izquierda estoy por hacer. Entonces, hipótesis nula es esta. Hipótesis alternativa va a ser menor. Estadístico de prueba. A ver si me deja copiar. Ni me está por dejar copiar. Bueno. Estadístico de prueba. No me queda otra que insertemos en la ecuación chi cuadrado. Cierto que este no tiene. Chi cuadrado igual a n menos 1 por la varianza, la cuasi varianza sobre esperen que tengo que hacer en Word y después pasarlo ahí porque no me habilita sigma 0 cuadrado. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué distribución tiene? Y bueno, este estadístico va a tener una distribución chi